心百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争。El rival es un nuevo coronavirus nunca antes visto. 反复在烧，发热、发烧，39度8，全身胀痛的关节疼痛。因为这个病起病很隐匿，病人根本就不知道他自己得这个病。En la primera línea se libra una batalla contrarreloj entre la vida y la muerte. 你只有往前冲，没有后退的余地。我们是从12月底到现在没有一天休息的。Son personas comunes y corrientes, pero una vez se visten de blanco, se convierten en guerreros. 不怕是不可能的，人之常情。他们一累了，忘记了爬。几十万的标本要采集啊，每一个标本都是护士面对被感染的这样一个风险。Enfrentando al virus, ellos lucharon arduamente y nunca retrocedieron. 不能退，如果我们都退了，还能怎么退？我们要保卫我们的武汉，保卫武汉人民。就是一个没有健康的战场，病毒的暗算，看不见它，但人感到它。La batalla de contención se inició con una cruenta confrontación. El 22 de enero de 2020 llegaron al hospital número 5 de Wuhan más de 1.700 personas con fiebre, el número más alto en sus 97 años de historia. El día anterior había sido designado como uno de los primeros establecimientos médicos para atender exclusivamente a pacientes de síndrome febril en la ciudad. 是我上班20几年来见过的医院的春运，我们的医生就是坐在那里，就是不停地看，不停地看，头都抬不起来。27 casos. Esa fue la cifra publicada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 por la Comisión de Salud de Wuhan en relación con la neumonía viral. Un mes después, el número se había incrementado en más de 400 veces a nivel nacional. La mayoría de los afectados se concentraba en Hubei y Wuhan. 病人增长很快的这个情况下，当时是非常的忧郁的，因为就是不知道当时这个病人这个情况我们到底能不能控制。Hu Ming, director del Departamento de Medicina de Cuidados Intensivos, recibió la crucial misión de salvar vidas. El Hospital de Enfermedades Respiratorias de Wuhan, donde él trabaja, fue uno de los primeros 2 centros de salud destinados exclusivamente para tratar a pacientes con COVID-19, aunque en ese momento ni siquiera se le había asignado esa denominación a la enfermedad, ni tampoco había claridad en cuanto a cómo había que tratar a dichos pacientes. SARS 或者是禽流感的时候，很快就知道我这个病人必须气管插管了，必须上呼吸机了，不做啊会死亡率多少？但是这个谁都不知道。Hu Ming tiene una amplia experiencia clínica y a lo largo de más de una década ha hecho frente a epidemias como la del SARS y la de la gripe H7N9. Pero en esta ocasión, los resultados de los tratamientos aplicados distaban mucho de sus estimaciones. 焦虑，那肯定有点焦虑。这是一个新的病毒。 它不管是从它的发病机理，到它对人体损伤的程度的疾病病程的变化的过程，最终的病理结果，对人最终的影响，这些东西现在还是未知的。El virus se propagaba rápidamente y el grueso de la población estaba en riesgo. El personal médico recurría a todos sus conocimientos y experiencia para desafiar a la muerte. 都没有了，颈动脉搏动已经没有了。再推一支，再来一支，肾上腺素，过1分钟推一支。
vez finalmente sucumbieron. Y el virus, implacable, seguía sumando contagios entre médicos y enfermeras. 你影响加重了，是影响加重还是症状加重了？症状呢？还在烧是吧？好。 Como uno de los primeros médicos en tratar a pacientes de COVID-19, con frecuencia Hu Ming era consultado por colegas que buscaban saber cuál era el tratamiento más indicado. Como todos los médicos, él estaba acostumbrado a ver de cerca a la muerte, pero esta vez el dolor volvió a sacarle lágrimas. 大家都在同一个战壕里面战斗，你突然一下他说不行了，显然情绪上一下很难的接受。 El origen de su llanto fue la confirmación del contagio de un colega, pues sabía que para ese momento las perspectivas no eran halagüeñas. Lloraba porque sabía lo que vale una vida. Al comienzo de esta batalla, muchas de las vidas que se perdieron fueron del personal médico. En Hubei y Wuhan, más de 3.000 profesionales de la salud resultaron infectados y no pocos de ellos murieron. 他太忙了，他女儿有时候找他，你知道都是在哪找他吗？都是去门诊找他。他跟我说了，他还想在人路上一线的。我还跟他约定了，我说我们到时候生你了，我们还要参加他的婚礼。 La partida de estos héroes comunes y corrientes desgarraba el corazón. No obstante, la batalla debía seguir. "当我得知我年迈的外公也在前线时，眼眶早已通红，还有我的妈妈。 Te presto a mi mamá es el título de una carta abierta que escribió Chen Qifan, una estudiante de secundaria de Wuhan. En ella alentó a los pacientes a luchar contra el virus y al mismo tiempo dio ánimo a su abuelo y a su madre. Su madre, Liu Fan, tiene una amplia experiencia en las áreas de inmunología y respiración pediátricas. Esta vez se ofreció a atender a niños contagiados con COVID-19. 所有的孩子都是自己的孩子，这个国家跟社会是我们大家的集体的，去维护它，这是我们的职责。 Chen Qifan llevaba días sin ver a su madre y solo podía saludarse con ella a través de videollamada. En ocasiones, si le enviaba un mensaje, no recibía respuesta sino hasta el día siguiente. 你衣服穿好。我知道的，我衣服会穿好的。 El abuelo de Qifan, Liu Dunli, tiene 73 años y es especialista en el hospital del río Yangtze y lo contrató de nuevo después de su jubilación. En total lleva 52 años trabajando como médico internista. 如果我不参加这一次斗争，那我这个医生的这几十年的生涯就会留下遗憾。这是一种使命感，一种责任感。是医生，没有哪个往后退缩。 Enfrentar un virus desconocido y mortal requiere sobre todo de la dedicación y la sabiduría de los médicos. Solicito quedarme en la sala de observación para realizar una mejor clasificación de los pacientes. No se lo he contado a Ming Chang. Personalmente creo que no hay necesidad de contárselo, ya que el campo de batalla está en todas partes. Esta carta de solicitud la escribió Chang Chan, médica del Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan. La persona a la que se refiere, Ming Chang, es su esposo y también es médico. 你必须要有一个很有经验的医生，你才能够真正的让流管室发挥作用。危险就在于很多都是有传染性的。 Los médicos y enfermeros sabían perfectamente cuán grande era el riesgo, pero acudieron desde todas partes. El profesor Dong Chong-chi, de 86 años, iba al consultorio en silla de ruedas. 你说一辈子我为了啥？我不就几个病人吗？
Fueron varios los médicos y enfermeros que volvieron al campo de batalla después de recuperarse de la enfermedad. 本身就有一腔热血，这个时候就你应该在前面。不辞艰辛。 En la primera línea de la lucha, la entrega se expresaba de las maneras más sencillas. El uso prolongado de guantes de goma y el lavado frecuente de las manos con químicos desinfectantes causan este tipo de heridas. 一点疼，也很痒，有时候总是想挠，但是不能一挠，有时候就是皮就是破得更厉害了。 Para poder usar por más tiempo los escasos trajes protectores, los pañales desechables se convirtieron en un equipamiento imprescindible. La mascarilla dejaba heridas sangrantes, pero un vendaje adhesivo permitía seguir trabajando. 待个20-30分钟，你们就会觉得各种胸闷不适。但是我的护士，她至少是5-6个小时，有的时候最长的时候，她会待10到12个小时。不能上厕所，不能吃东西，不能喝水。我们做了一个医务工作者所能做的一切。 Esta dura batalla se inició con escasez de municiones y fue una lucha a muerte y sin vuelta atrás desde el principio hasta el final. El presidente Xi Jinping siempre estuvo al tanto de la evolución de la situación epidémica y del progreso de la lucha contra el virus. Ante la escasez de personal y recursos, el 25 de enero, Xi Jinping enfatizó en una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China la urgencia de fortalecer el equipo médico. El 3 de febrero, Xi reiteró la importancia de destinar decididamente los recursos de atención y protección a la primera línea de batalla y priorizar las necesidades del personal médico de primera línea y de los pacientes. 只有你们不倒下，我们才会有更多的病人从你们手中站起来。 Los refuerzos llegaban de todos los rincones del país. En menos de un mes, 42.000 profesionales médicos, organizados en más de 330 equipos, emprendieron sus viajes a Hubei y Wuhan desde distintas regiones de China. Al mismo tiempo, arribaban miles de toneladas de tapabocas de uso médico, trajes protectores, kits de pruebas, respiradores y otros recursos recién salidos de líneas de producción que operaban sin pausa. Era una lucha sin miedo y con decisión. Era la unión de fuerza de toda una nación para ayudar a esa querida región que estaba en apuro. 举全国之力，支援武汉，打好武汉保卫战，应该说呢，是我们工作的重中之重。其实对任何一个城市而言，我们出现了这么大的疫情，我们自己的卫生的资源、医疗的资源，都是没有办法应对这么多的病人。 Los equipos de profesionales llegaban uno tras otro. De ellos, más de 19.000 eran especialistas en cuidados intensivos. Uniéndose al personal médico local de Wuhan, se lanzaron de manera coordinada al campo de batalla. ¡血压多少？多巴胺怎么发？去甲状。这个血压、体压这个压毛都太低了。88场，忽然心跳没了。 La sucursal del Hospital Tongji de la zona de alta tecnología del Valle Óptico de Wuhan, apoyándose en la capacidad médica de esta conocida red de hospitales en China, se fortaleció con el apoyo de 17 equipos médicos profesionales de todo el país, con más de 2.300 integrantes, y se concentró en recibir y tratar a los pacientes graves y críticos. 交通车一车一车的一来300-400个病人同时住院，3天收满，3天3夜我没睡觉，因为病人不能等，病人着急啊，放在外面就多一份感染的机会。上上下下的感觉就是打仗，没什么话好说的。当时就觉得，冲上去了，炮火的连天的声音，就给人感觉你赶紧上去。
我就坐这个角落里去写流程，写好以后，同级别的护长他马上变成那个文档什么东西到处贴，因为你这时候要完全培训大家掌握好不现实，不现实怎么办？在这堵墙这个角落做什么事，我把它贴出来，做2步，这里是手消毒，第2步脱手套，再走过去，这个地方你要做什么事，不然的话你永远记不住。然后在第一层帽子每个篮子里面的东西都有，按照这个步骤来。有点胖，给2头科米多。血包餐先给个40到50的，把西装一水。Este era el equipo de intubación de emergencia. Algunos lo llaman el escuadrón de la muerte. La intubación significa abrir las vías respiratorias de un paciente y comenzar la lucha más directa con el virus a una distancia peligrosamente corta. La gran mayoría de pacientes críticos sufrían de insuficiencia respiratoria con hipoxemia grave y dependían de la intubación traqueal como última esperanza de supervivencia. 我们要求是0失败、0失误。 Después de la intubación, la saturación del señor Chen volvió a aproximadamente el 96%, pero 3 días después, incluso con el suministro de oxígeno puro, su saturación se redujo al 93%. Esta cifra está ya en el rango de alerta. 这说明肺的底子太差，它里边肺可能这个肺泡里头啊，都是有一种胶冻啊或者水样的东西啊，这个呼吸窘迫的这个炎症渗出很厉害。包括心脏。 En los pacientes graves y críticos, la falla orgánica múltiple podía ocurrir repentinamente y era una situación difícil de superar. 我打电话了，微信我都不敢接，我都怕，我一怕听的说他有什么不好。 ¿La falta de medicamentos efectivos era una sentencia de muerte? Profesionales médicos de múltiples disciplinas realizaron ingentes esfuerzos para ganar tiempo de recuperación a los pacientes, para que tuvieran la oportunidad de derrotar al virus con su propio sistema inmunológico y recuperar su salud. 我活动成了护心队、插管队、这个护生队、这个护肝队、营养支持、这个神经精神方面的支持、中医、中药。这个医生来讲，最重要的救命。现在大家公认的，就是炎症风暴是 重症向危重症转化和进展的一个很重要的一个原因之一。 Según los médicos, la tormenta de citoquinas es una señal urgente de socorro y tiene como propósito activar todo el sistema inmunitario en un instante. Sin embargo, se trata de un acto desesperado, casi equivalente al suicidio, que no solo ataca al virus, sino que también causa daños colaterales a múltiples órganos. 我们在前期的治疗这些疾病中，我们发现血液净化可以有效地清除体内的细胞因子，阻断我们的炎症风暴。 El equipo de cuidado renal inició de inmediato el tratamiento de purificación de sangre al señor Chen y el equipo de cuidado cardíaco le instaló el equipo de oxigenación por membrana extracorpórea para asumir las funciones de los órganos. 按照我们的指示来，深吸气，深呼气，深吸气，深呼气，知道吗？ Gracias a la oportuna intervención, los signos vitales del señor Chen se estabilizaron gradualmente y no se produjo la tormenta de citoquinas. Unos días después, los médicos comenzaron a retirar el equipo de oxigenación por membrana extracorpórea. 把 ECMO 脱掉，你就解放了，你就好了。千万坚持一下，5分钟之内结束，好不好？ 看一看，看到了没有？你活过来了，活过来了，看到吗？表示，不容易啊。 Por fin los pulmones del señor Chen volvieron a funcionar por sí mismos. Compitiendo contra el tiempo y luchando contra el demonio. Durante esta batalla, gracias al aumento en el número de profesionales de la salud, la llegada de insumos médicos y la exploración de nuevos métodos de tratamiento,
fue posible ganar tiempo para muchos pacientes críticos como el señor Chen, quienes lograron restaurar su propio sistema inmunitario. La orden de aumentar la tasa de recuperación y reducir la de mortalidad se cumplió en una y otra confrontación. 用手很好舔，眼睛从那个回来24个小时没闭过，我一怕眼睛一闭后人过去了，总想到自己有个家，想到儿子姑娘，总想睁着眼睛。因为生命其实有时候是很脆弱，但有时候呢也是很坚韧的。对这个新冠肺炎病毒，它的认识我们也是逐步加深，艰难地迈出了第一步，未来可期。 病亡率一定可以逐步降下来的。La etapa más difícil de esta batalla se registró entre la segunda mitad de enero y la primera mitad de febrero. Durante ese periodo, el número de casos de COVID-19 en Hubei y Wuhan no dejaba de aumentar. El dolor de la despedida final flotaba en el ambiente de la ciudad. Estas son las palabras que dejó una madre de 90 años a su hijo de 64, contagiado de COVID-19. Hijo, resiste, sé fuerte y vence la enfermedad. En ese momento era casi imposible encontrar una cama hospitalaria disponible en Wuhan. La anciana, de apellido Xu, pasó 4 días con sus noches en la sala de observación cuidando a su hijo. 我常规的问他，我就说您有哪些不舒服，有没有发烧，有没有咳嗽之类的。然后他说他并没有发烧咳嗽，他是陪着他是儿子过来看病，他毅然决然的选择他自己一个人来承担照顾他儿子这个责任。他说我已经这个年纪了，我已经无所畏惧了。 En la tarde del 4 de febrero, su hijo fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Como no lo podía acompañar más, la señora Xu pidió un lápiz en la enfermería y le escribió un escueto mensaje de ánimo en una hoja para fórmulas médicas. Lamentablemente, su hijo murió el mismo día en que fue ingresado a cuidados intensivos. Pero la señora Xu solo vino a conocer la dolorosa verdad un mes después. Los médicos y sus familiares creían que ya había sufrido lo suficiente. 9,84 días. Este es el tiempo promedio que pasa desde el inicio de los síntomas hasta la hospitalización de los casos graves, según las estadísticas de la Comisión Nacional de Salud. Ante la imposibilidad de tratarlos a tiempo, muchos pacientes empeoraron. Era imperativo solucionar el problema del difícil acceso a la atención médica. A pesar de su liderazgo en recursos médicos a nivel nacional, al comienzo de la epidemia, Wuhan tenía menos de 1000 camas de cuidados intensivos. Los refuerzos seguían llegando, pero el virus se propagaba con voracidad. Había ya más de 10.000 casos y la cifra aumentaba inexorablemente. ¿Qué había que hacer para que la gente no siguiera muriendo mientras esperaba la atención médica? Li Lina es una habitante de Wuhan conocida por los internautas como la chica del gong. Ella y su madre se contagiaron del nuevo coronavirus a finales de enero. Convencida de que la hospitalización era su seguro de vida, se lanzó a buscar ayuda para lograrla. 我当时就是不知道谁能来救我，也不知道谁会听到这个声音，也不知道后续会怎么样，但是我真的是很无助。 En ese momento, en medio de la ansiedad por acceder a atención profesional, Li no se imaginaba que un mes después su experiencia estaría estrechamente relacionada con la estrategia de prevención y control, con base en la ciencia y con políticas precisas que a la postre permitió derrotar al virus. La situación era crítica.
Todas las partes trataban de concentrar sus recursos médicos en Wuhan. Construían, transformaban y ampliaban hospitales y áreas hospitalarias, y hacían todo lo que fuera necesario para aumentar la cantidad de camas sin relajarse ni un segundo. La batalla necesitaba la velocidad china. En apenas poco más de 10 días, se irguieron de la nada los hospitales Huoshenshan y Leishenshan, y el hospital Jinyintan aumentó sus salas de cuidados intensivos de 1 a 5. Multiplicar el número de camas en el hospital Dongji requirió de 48 horas seguidas de arduo trabajo. 把原来的就连夜改造，连夜2个晚上，把110平米的房子改到了5000多平米。 La oferta de camas aumentaba, pero al mismo tiempo crecía la demanda de atención. 我们日常是2000嘛，22号就到了5900，最高的一天是15700，没完没了的接，我觉得没问题。可是问题是还有那么多我没有接起来的，那才是最大的问题。 El hecho de que los pacientes contagiados no fueran atendidos a tiempo no solo impedía que recibieran un tratamiento efectivo, también multiplicaba el riesgo de una mayor propagación de la epidemia. Ante tal situación, el presidente Xi Jinping dio la orden de recibir y tratar a todos los pacientes que lo necesiten, controlar el origen de la infección y cortar la fuente de transmisión. En esta ciudad heroica, erguida en la ribera del río Yangtze, toda la gente se unió para combatir la epidemia. Cuanto más difícil y peligrosa era la batalla, más luchaban.我是1月18号发烧，然后我爸爸是在1月25号，就是初一的时候也开始发热发烧，凌晨3点钟排队，晚上凌晨12点回家，因为这边的5医院7医院根本都不收，因为它也是爆满的模式，已经爆满了。 Mientras esperaban por camas, lo único que Liu Meng y su familia podían hacer era aislarse en casa y tomar medicinas. 最后什么时候进去？ 方舱医院收的我。什么时候？2月6号。 Los hospitales de cabina móvil aparecieron como unos cálidos rayos en medio de la niebla. 10 días después de que este padre y su hijo ingresaran en uno de estos hospitales, ambos recibieron el alta. En tan solo 35 días, más de 12.000 pacientes con síntomas leves de COVID-19 fueron internados en hospitales de cabina móvil, donde recibieron el tratamiento oportuno. Una vez hospitalizados, las preocupaciones de los pacientes se aliviaron. 很难，而且这是过年，这不是你国家用钱都可以买到的。这个时候是需要强大的国家凝聚力来调动资源，这才能办到。你看我们今天是不是又是豪华晚餐呢？ En una batalla prolongada e intensa, siempre hay combates clave que determinan la victoria. 大批的患者没有能够及时的收入到医院来，会造成更进一步的家庭和社区的感染，这个呢是加剧疫情的最重要的因素。我们必须想办法解决收治容量的问题。 Un hospital de cabina móvil es un tipo de instalación médica temporal que fue utilizado por primera vez después del terremoto de Wenchuan en 2008. En el desfile militar del 70º aniversario de la fundación de la República Popular China, fueron exhibidas unidades móviles de salud en el escuadrón de equipos de rescate. Los hospitales de cabina móvil ampliaron su capacidad de atención rápidamente a través de unas simples modificaciones de instalaciones públicas. El 3 de febrero, Wuhan inició la construcción de los primeros 3 hospitales de cabina móvil, los que fueron puestos en operación la noche del 5 de febrero. 非至善之法，但是没有比它更善的办法的时候，是解决收治的这样一个主要矛盾的现实之策。
La cifra de nuevos casos de COVID-19 en Wuhan el 12 de febrero fue de 13.436. Ese fue también el pico de casos desde el inicio del brote. El 92% de ellos fueron los primeros casos diagnosticados clínicamente, es decir, casos considerados sospechosos con base en los resultados de las tomografías computarizadas. El objetivo de la creación de esta categoría era acelerar el diagnóstico y aislar y tratar a los pacientes lo antes posible. Establecer hospitales de cabina móvil se convirtió en la prioridad para aumentar la capacidad de atención médica con la rapidez que se necesitaba. Con la entrada en funcionamiento de los primeros 16 de los más de 30 hospitales de cabina móvil que construyó, Wuhan quedó en condiciones de ofrecer más de 30.000 camas adicionales. Al mismo tiempo, el número de hospitales exclusivos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 aumentó de 2 a 86, conjurando efectivamente la escasez de camas. A principios de febrero, la señora Chao, la madre de la chica del gong, fue admitida en el hospital del distrito de Hanyang, uno de los destinados para atender exclusivamente a pacientes graves. La sala donde estuvo fue modificada para hacer frente a los particulares retos que imponía la epidemia. A su vez, su hija fue internada en el hospital de cabina móvil del distrito de Hanyang, construido para pacientes con síntomas leves. La situación de ellas dos, al igual que la de muchos más pacientes en la ciudad, había cambiado gracias a la implementación de la política de recibir y tratar a todos los pacientes necesitados. En pleno combate, el presidente Xi Jinping exigió fortalecer las dos claves, que eran la prevención comunitaria y el tratamiento a los pacientes. Poco a poco, Wuhan formó un sistema de 3 niveles. Los hospitales exclusivos se encargaban de los pacientes graves, los hospitales de cabina móvil atendían a aquellos con síntomas leves y las comunidades se dedicaban al monitoreo de 4 grupos: casos confirmados, casos sospechosos, pacientes con fiebre y personas de contacto cercano con casos confirmados. 尽快的让他们进入我们的医疗救治系统，防止病情迁延恶化，切断它传播他人的途径，叫应收尽收，它的价值就在这。 Este fue el plan chino, nacido en la primera línea de la lucha contra la epidemia. Los expertos de la OMS dijeron que China demostró una excelente capacidad de organización, liderazgo, movilización y ejecución, y también estableció un modelo para todo el mundo en la lucha contra la epidemia. Before this outbreak began, Hubei had 137 isolation beds. Today it has over 14,000 isolation beds. You tell me any other country in the world that could achieve that. Finalmente, la situación empezó a evolucionar de manera positiva. Para finales de febrero, el número de llamadas recibidas por la línea 120 del Centro de Emergencias de Wuhan se redujo de 15.000 por día a solo 3.000. Además, el número de camas en la ciudad aumentaba en 3.000 por día, lo cual era equivalente a construir 60 hospitales de tercer nivel en un mes. Para el 5 de marzo, había ya disponible un total de 15.374.000 kits de prueba de ácido nucleico. La política del gobierno central de recibir, tratar y aislar a todos los pacientes necesitados fue implementada a todos los niveles. La dura lucha contra la epidemia en el campo principal superó su etapa más crítica. Al mismo tiempo, expertos de múltiples disciplinas llevaron a cabo investigaciones en busca de soluciones. El 3 de marzo, la Comisión Nacional de Salud emitió el Plan de Tratamiento de COVID-19, séptima versión de prueba, en el que fue incluida por primera vez la descripción de los cambios patológicos. En la noche del 15 de febrero, la familia de un paciente fallecido por COVID-19 tomó la valiente decisión de donar su cuerpo. 我们对他鞠躬时间特别长，非常感谢这些人，他们实际上我就是大爱的，也是为了我们人类的健康付出的这些东西。 Fue la primera autopsia practicada a una víctima de la COVID-19 en todo el mundo. Comenzó a la 1:30 de la madrugada del 16 de febrero y duró más de 2 horas. Ya no había un paciente que pudiera describir sensaciones, pero los forenses podían interpretar las señales inscritas en su cuerpo por la enfermedad.
会反映出个什么东西呢？它又在深部的气道里面出现粘液成分。这种成分的话，如果我们在治疗上不去针对性的做处理的话，你可能起了反作用。应该去把这个粘稠的成分把它化掉，让它溶解掉。 Después de practicar varias autopsias, los resultados patológicos mostraron que los pacientes no solo habían sufrido lesiones pulmonares, sino también daños en el corazón, el vaso, el hígado y los riñones. Estos hallazgos oportunos ayudaron a iluminar el punto ciego en el tratamiento y facilitaron la labor de los médicos a la hora de prescribir los medicamentos para atacar el mal de forma más efectiva. En los 47 días que pasaron entre el 16 de enero y el 3 de marzo, fueron publicadas 7 versiones del plan de tratamiento de COVID-19, cada una más actualizada que la anterior. A medida que avanzaba el conocimiento sobre el virus, fueron incluidas nuevas medicinas, nuevos tratamientos y nuevos resultados. 哪位指挥？来吧，起来，做个俯卧位。然后亚军，我喊1、2、3，往这边平移20厘米。来，1、2、3。 La ventilación en posición boca abajo de la que habla Chu Haebo es una práctica clínica para aliviar la dificultad respiratoria y fue incluida en la 5ª versión del plan de tratamiento. 在这个疾病的快速流行、快速爆发的时候，我们形成一点经验，马上放到诊疗规范里。实际上，这是可能历史上前所未有的。策略上要转变，那就是实际上你急急救治。对对对。就是关口前移，说通俗一点就是往前赶。 Esta es una lucha en la que se acumulan experiencias y toma forma el plan chino. Estos expertos, que ya habían enfrentado el SARS y las gripes H1N1 y H7N9, así como otras grandes emergencias de salud pública, se ofrecieron una vez más para orientar a los profesionales médicos y luchar en la primera línea. 像在前方钟南山院士团队，另外我们还有3个中医的院士和国医大师团队，所以这次呢，一方面呢派出的力量强另外呢我们中西医的结合也是非常密切，发挥各自的优势。 El académico Zhang Guoli tiene más de 70 años y apoya el tratamiento combinado de la medicina china y la occidental. Después de 20 días seguidos de trabajo, tuvo una recaída en su enfermedad de la vesícula y esta le tuvo que ser extirpada. 3 días después de la operación, estaba tan preocupado por sus pacientes que volvió a trabajar en los protocolos de atención. Zhang bromeó diciendo que había dejado su vesícula en Wuhan como un recuerdo para la ciudad. 应该发扬这个中西并重，然后呢，中西结合，共同治疗疾病。但是用中药一定要用早。该给你发药了。 La medicina tradicional china entró pisando fuerte en el escenario del tratamiento de la COVID-19. Fue incluida en la 3ª versión del plan de tratamiento y los contenidos relacionados con ella fueron actualizados en las versiones posteriores. Durante el cuidado de los pacientes confirmados en Hubei, la participación de la medicina tradicional china superó el 75%. La mayoría de los pacientes recuperados había tomado remedios chinos. Insistir en la búsqueda de respuestas y soluciones en la ciencia. Desde el primer momento, el presidente Xi Jinping planteó varias líneas importantes en la lucha: la prevención y el control epidémicos y la investigación científica y la producción de suministros. El mandatario dirigió personalmente el impulso de las investigaciones para proporcionar el arma más poderosa al personal en la primera línea de batalla. A comienzos de enero de 2020, científicos chinos descifraron la secuencia completa del genoma del nuevo coronavirus y luego aislaron las cepas del mismo, sentando las bases para la investigación y el desarrollo de vacunas. Numerosos equipos de científicos trabajaban día y noche. El 16 de marzo, la vacuna desarrollada por el equipo de la académica Chen Wei en conjunto con prestigiosas empresas locales fue aprobada para iniciar sus ensayos clínicos. 国际的规范，按照国内的法规，已经做了它的安全、有效、质量可控。 En
Una vez superada la etapa más dura, de la segunda mitad de febrero a mediados de marzo, los nuevos casos confirmados en un solo día en Wuhan disminuían gradualmente y el 18 de marzo la cifra llegó a 0. Para los profesionales de la primera línea, ser parte del personal médico tenía otro sentido adicional.不可以这么说的啊！过两天就都好了，你看现在说明情况还可以，过两天就出院了，一定要对自己有信心，知道吧？我觉得病人，尤其是轻型的重症监护病房的患者，不舒适的症状，隔离的这样一个状态，接受这样一个治疗，真的很不容易。在给危重症患者治疗护理的过程当中，让他们不要以为自己是名患者。想让给他们像正常人一样的一个生活的这样一个状态。这块这么我醒了以后，他们个个关心我，他说你的生命来的不容易啊。我是要我加油，我加油。危难的时候，大家抱成团，成为一家人，其实大家都很不容易。Solo cuando uno tiene amor en el corazón, puede entregar tanto cariño por tanto tiempo. 不痛的。La señora Chao, la madre de Lili y Na, la chica del gong, seguía hospitalizada. La enfermera a cargo de ella se dio cuenta de que Chao estaba preocupada por no haber recibido los materiales para limpiar su dentadura postiza y se ofreció para ir a buscarlos. 我母亲就在那里不断说啊，我的牙不洗，我有很多细菌，我会病得更重的。她就在那里很焦虑。那些护士给她把这个包裹找回来了。所以说，医生不光是治病。 他还治疗他们的心理。En medio de la lucha contra la epidemia, los médicos y las enfermeras calmaban los nervios de los pacientes, les transmitían optimismo y estimulaban su vitalidad. 人间大爱在方舱。为什么你头上写个周黑鸭呀？我想吃周黑鸭，他的头上写了热干面。哦，你是热干面。啊？你是热干面，热干面。大叔，好一点了吧？ 很棒，我们可以去跳广场舞，活动活动，稍走一走吧。有我们在，大家就放心。有任何的事情，都来找我们，我们即刻帮你去解决。这是我能做的。谢谢大家，谢谢，我们大家一起加油，早点回家，加油，大家加油。 Antes de ingresar en los hospitales de cabina móvil, la gente manifestaba dudas y temores, pero la realidad con la que se encontraban adentro las eliminaba por completo. Los caracteres en los trajes de protección y los dibujos en las paredes de las salas transmitían la actitud ante la vida y la muerte y el valor del amor en los momentos difíciles. Luchando unido, el país entero derrotó la epidemia. 阿姨今天出院，我真的为她很高兴。她跟我说，你们千里迢迢的过来，你们一定要保护好自己，你的家人还在等着你们。我觉得不光是我们来武汉救济他们，他们也很时时刻在温暖着我们。我们来到这儿真的是让武汉人民暖到了。武汉最美的不是樱花，是武汉人感恩的心。
Tanto la chica del gong como su madre lograron recuperarse y volvieron a casa. Una sencilla cena en familia se convirtió en símbolo del feliz reencuentro. 我当时就是特别感动，就是能帮助我们的不只是我们的朋友，有很多我们甚至是不认识的人也在帮助我们，所以我们真的是非常的感恩。 Los pacientes, al igual que la ciudad, seguían recuperándose día tras día. El 26 de abril, el número de pacientes hospitalizados por COVID-19 en Wuhan bajó a cero. Para ese momento, la tasa acumulativa de recuperación ascendía constantemente y superó el 92% al final del mes. Después de semanas en que la muerte parecía capaz de imponerse del todo sobre la vida, el número de fallecidos también siguió cayendo, hasta llegar a cero. El despliegue general priorizó al pueblo y a la vida. El esfuerzo concertado a nivel nacional aportó los mejores equipos y refuerzos de todo el país. Las prácticas se adhirieron a la prevención y el control con base en la ciencia y la aplicación de políticas precisas. Los profesionales médicos entregaron su corazón para cuidar a los pacientes. Todos estos ingredientes permitieron a China lograr una baja tasa de mortalidad entre los pacientes con COVID-19. La dura lucha contra la epidemia estalló en Wuhan, en otras localidades de Hubei y en todo el país. En medio de este proceso vertiginoso, los chinos nunca dejaron de avanzar. 你们都穿着防护服啊，戴着口罩啊，我看不到你们的这个真实面貌。但是呢，你们在我心目中都是最可爱的人，所以我在这里啊，代表党中央向你们啊表示诚挚的慰问，致以崇高的敬意。 La luz de la victoria viene del calor acumulado. El sistema de salud y asistencia sanitaria de un país está construido sobre la base de las labores de cientos de miles de personas. “生的渴望，死的敬畏”，用我们的血肉之躯筑起一座生的城池。一定要相信有希望，要坚持。 Ante la amenaza mortal, tratan a la muerte como si fuera otra vida. No existen héroes que caigan del cielo, sino personas que se ofrecen a luchar. Nadie nace fuerte. La resistencia viene del corazón firme. Vestidos de blanco, ellos cuidan la vida de otros con sus propias vidas. El corazón de un médico es benévolo y su amor no tiene límites. Con su valentía, demuestran la fortaleza de la vida.
冲霄汉，长江黄河江河流，风也有，雨也有，风雨无阻，向前走。几千年的脚步，从未停留。历史的节里，手牵手。泰山昆仑冲霄汉，长江黄河江河流，磨难中写不休，奋斗中显风流，阳光普照我们的大地，新的荣光将永恒铸就。磨难中写不休，奋斗中显风流，阳光普照我们的大地，新的荣光将永恒铸就。磨难中写不休，奋斗中显风流，阳光普